estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Saludo la presencia de nuestro expositor, el ingeniero David Lemor, quien, como ustedes saben, ha sido ministro de la producción, actualmente es director ejecutivo de Proinversión, el organismo del Estado que promueve las inversiones en el Perú, una tarea realmente muy difícil, muy retadora, propio para una persona de la calidad personal y profesional del doctor Lemor. Y como ustedes saben también, lo que para nosotros significa un honor, el doctor Lemor es profesor de nuestra escuela y dicta la cátedra de negociaciones. Ustedes saben también que el doctor Lemor fue uno de los principales artífices para que se ratificara la firma del Tratado de Comercio, de Libre Comercio entre nuestro país y los Estados Unidos. Esa experiencia que él tiene en lo que significa negociación y esa experiencia que tiene en dirigir o haber dirigido un ministerio tan importante como el de producción, el haber desempeñado la gerencia general de importantísimas empresas privadas, pues evidentemente le dan toda la autoridad para que pueda desarrollar una cátedra tan importante como la cátedra de negociaciones. Nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos, don David, de tenerlo acá en nuestra universidad como profesor, como expositor, y a todos y cada uno de ustedes le pido por favor que con nuestros aplausos le demos ese agradecimiento y ese recibimiento a nuestro ministro de la Educación. El tema que hoy día va a presentar don David es los tratados de libre comercio del Perú en el contexto global. Así que invito a don David para que haga uso de la palabra. Agradezco profundamente antes de eso a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, al igual que a los profesores de nuestra escuela que el día de hoy nos acompañan. Empezamos a las 12 en punto, estamos terminando a la 1 en punto, como ya se ha hecho tradicional en este tipo de conferencias. Don David, queda usted en el uso de la palabra. Gracias, Víctor, decanos, señores catedráticos, estimados alumnos, queridos alumnos, nuevamente gracias por la invitación. Siempre conversar con ustedes sobre temas que además me satisfacen mucho de la importancia que le dan acá en la Universidad de Ricardo Palma, en esta facultad en especial, y ustedes como los futuros profesionales que tendrán la responsabilidad de llevar adelante negociaciones al interior de empresas, entre empresas, y por qué no algunos de ustedes también en algunos puestos públicos, de continuar con la labor de mejorar las condiciones de acceso a los productos peruanos y así poder generar mayor trabajo y ayudar a la solución de los problemas más álgidos del país. Primero tenemos que solucionar obviamente el problema de la pobreza, de la falta de empleo, y a partir de ese momento siempre habrá problemas y retos que enfrentar y solucionar, y ciertamente el hecho de que ustedes tengan la suerte de poder tener una educación superior, creo que es un privilegio que tenemos no muchos peruanos, ciertamente, ¿no? Como ustedes saben, los niveles de pobreza y el acceso a la educación, además la calidad de la educación. También tenemos la suerte de estar en una universidad como la Ricardo Palma. Cuando nosotros vemos con frecuencia las cifras y las informaciones sobre la mala calidad de la educación peruana en general, empezando por supuesto de la educación inicial, empezando por la formación de los formadores, los que van a ser profesores. No crean que no me produce un poco de preocupación cuando acá en las clases, en los informes encuentro errores o horrores gramaticales en castellano a este nivel universitario, ¿no? Y es una invocación que hago a mis alumnos y las transmito a todos ustedes el día de hoy, ¿no? Es
es bien importante saber cuándo poner A con H y A sin H, o cuándo poner haber con H, A, B grande, E, R, en vez de haber con H de chica, E, R, ¿no? Y son errores que encuentro con frecuencia, evidentemente producto de no haber sido bien educados en ese rubro en la escuela, en el colegio, desde primaria, ¿no? Entonces es algo que obviamente tenemos que ponernos como meta corregir nosotros. Cuando tenemos esos errores, yo no hablo y escribo perfectamente castellano, creo que lo hago razonablemente bien. Tenía un profesor de castellano, empezando con una anécdota, tenía un profesor de castellano ya muy mayor, bajito, era una buena persona, le decíamos ñaja ñaja, pero me enseñó bien, ¿no? Era muy meticuloso en fastidiar a los alumnos en esta diferencia entre el A y el A con H, entre el haber y el haber, y en ese tipo de cosas, y en dónde iba el acento y en dónde iba el acento. Igual se me escapan algunas, estaba corrigiendo a su día con el corrector del Word, es un poco más fácil, pero me sorprende que a veces, aún con el corrector del Word, están esos errores en los informes que recibo de los alumnos. Bien, entremos al Tratado de Libre Comercio, o a los tratados de libre comercio en el Perú, peruanos en el contexto global. Hoy es una premisa, es un principio ya universalmente aceptado, con excepción de los Chávez y los Geos, de que el mundo moderno se orienta a traer una mejora en la economía y en los resultados para la sociedad a partir de la apertura comercial. Mucho más aún para países pequeños, con poca capacidad de demanda, cuando nos enfrentamos a países grandes con una mayor capacidad de demanda. Y ahí lo puedo dar unos ejemplos comparativos. Sin ninguna duda, que si nosotros queremos vender muchísimos productos que generen trabajo en el Perú, de cosas que podemos hacer bien, los peruanos no nos basta para eso que podemos producir y generar el trabajo que necesitamos. Sino, en Estados Unidos hay un mercado de 300 millones de personas con un nivel de adquisitivo altísimo. En Brasil, al ladito nuestro nomás, habrá mucha pobreza y hay las favelas, pero son 130 millones de personas, y en el Perú, que somos 28, de las cuales aproximadamente 4 millones tienen capacidad adquisitiva razonable, y tenemos hoy día todavía un 45% de pobreza. En el Brasil hay niveles altos de pobreza también, pero hay 30 millones de consumidores, ¿no? De consumidores razonables. Es decir, estamos hablando solamente a nuestra derecha, dependiendo de los mineros. Estamos mirando al norte, está el Brasil, con 5 veces o más de cantidad de consumidores que los que tenemos en el Perú, ¿no? Ni hablar de Estados Unidos, donde hay 300, ni hablar de Europa, donde hay 400, ni hablar de la China, que donde a pesar de que hay mucha pobreza todavía, hay 1.300 millones de personas, hay 20 millones de millonarios. 20 millones de millonarios, no son solamente consumidores, son consumidores de altísimo poder adquisitivo, ¿no? Hoy día uno se pasea en Beijing, uno va por la calle de Beijing y ve Maseratis y Ferraris de chinos de la China comunista, que se han convertido en ricos. 20 millones de millonarios hay en la China, además pues, de los cientos de millones de consumidores. Entonces, también es cierto, como manera introductoria, que la apertura comercial no es que se refleje inmediatamente en estos beneficios económicos o para la sociedad, no inmediatamente se resuelven los problemas, pero es el camino que hoy día está dando muestras de ser la solución a los problemas. La capacidad de generar mayor trabajo, un ejemplo clarísimo para nosotros, a partir de la APDEA, de estas preferencias unilaterales que Estados Unidos le dio a Perú en el 91, empezamos a aplicar en el 92, no incluían las confecciones textiles, las incluimos quizás en la primera negociación internacional que me tocó participar, cuando negociábamos con Estados Unidos la inclusión de las confecciones textiles en el APEA, que antes no tenía preferencias y que pagaba para entrar a Estados Unidos un nivel promedio de arancel de más o menos 20%, 21,5% exactamente de promedio. El arancel iba desde el 9 hasta 31% a nuestros productos de exportación textil, con lo cual evidentemente estábamos en desventaja frente a otros exportadores que tenían preferencias
o de compradores que sin preferencias tenían precios mucho más bajos que los nuestros, y entonces colocaban sus productos en el mercado americano con mayor facilidad, como las confecciones chinas. Pero el ATEA generó, cuando se incluyeron las confecciones en el ATEA en el año 2002, en esa negociación que me tocó participar, y en la cual con terquedad defendí que había que lograr la inclusión de las confecciones, porque Perú estaba, nosotros que tenían preferencias estaban asustados que se iban a perder porque no se renovaba el ACPA, antes se llamaba ATPA, hoy se llama ATPEA, cambió un poco el nombre, pero la esencia no. Y había pues, no solamente presión interna de aquellos que ya tenían preferencias para que se renueve lo que ya había. No pidan que se incluya nada más, porque de repente nos quedamos sin nada, nos vamos a quedar sin ATEA. Y efectivamente hubo un bache de 8 o 9 meses en los cuales no hubo ATEA, porque mientras se renovaba y con la inclusión se venció en 2001 el APA, y recién logramos en 2002 la renovación de la ATEA aproximadamente en agosto, que había vencido en diciembre del 2001. Pero tuvimos que pelear con tanto la oposición interna como la externa, no solamente en Estados Unidos había grupos que no querían que le den preferencias para las confecciones, sino en Colombia, con quien negociábamos, y Bolivia y Ecuador, que también tenían el APA, pero más que nada Colombia, el país también productor de confecciones textiles y exportador de Estados Unidos, no estaba en nuestra línea de conseguir las preferencias para las confecciones como nosotros las queríamos, y Colombia se hubiese contentado con preferencias tipo Centroamérica, que era solamente para maquila, es decir, solamente la costura, coser prendas hechas en base a tela americana cortada en los Estados Unidos, que viene ya en estos pedacitos cortados de las prendas, se cosían en los países centroamericanos y se devolvían a Estados Unidos para que fueran lavadas, acabadas, embolsadas, todo. Entonces, lo único que decía en Centroamérica era la maquila, el agregado de la mano de obra en la costura. Eso a Perú no le servía porque en maquila realmente no es que somos muy competitivos, pero además el flete, la distancia y los tiempos para cumplir con los pedidos, la diferencia entre Perú y Nicaragua, Costa Rica, Guatemala o cualquier otro país centroamericano era el año. A cualquiera de esos países le costaba 25 centavos o 20 centavos de dólar poner una prenda de 1 kilo en los Estados Unidos vía aérea, y a nosotros nos costaba, a ellos les costaba 20 centavos por vía aérea 1 kilo, en un día, y a nosotros nos costaba 25 centavos esa misma prenda de 1 kilo por barco en un mes. Entonces, rapidez de respuesta, sobrecosto, que significa cuando tiene que atender pedidos rápidos, ya era un factor inicial de diferencia. Y si es que lo queríamos mandar por avión, costaba $1.25 esa misma prenda. Entonces, si queremos comparar de igual a igual, avión contra avión, había $1 adicional de sobrecosto para la prenda peruana exportable a Estados Unidos si hubiéramos obtenido solamente maquila, y el costo de la maquila, es decir, el precio que le pagaba el comprador americano al país centroamericano por ese trabajo agregado, más o menos representaba también alrededor de $1, máximo 2, ¿no? en mano de obra de costura de estos t-shirts o estas prendas. Estamos hablando de un 50% de sobrecosto de la prenda peruana para poner la misma prenda en los Estados Unidos. Obviamente no venían a comprarnos al Perú nada si es que no conseguíamos algo diferente que Centroamérica. Por eso peleamos muy fuertemente. Yo en esa época era presidente del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, digamos que la cabeza del sector textil y confecciones en el Perú, y obviamente defendía hasta por los dientes que no importa que nos demoremos, pero tenemos que conseguir paquete completo, lo que se llama full package. Y lo conseguimos. Y Colombia estaba contenta con también la maquila, porque ellos tienen puertos caribeños en los cuales tenían más o menos los mismos fletes que los centroamericanos, ¿no? Colombia es casi un país centroamericano. Tiene frontera con Panamá, que ya es Centroamérica. Entonces, el solo paso por el canal de Panamá ya es un sobrecosto, y nosotros estamos obligados, y los países del Caribe, si exportan por el Atlántico a la costa este de los Estados Unidos, no tienen que pasar por el canal de Panamá, ni Colombia tampoco. Bueno, pero la apertura
No se puede hacer a cualquier costo, evidentemente. No es que lo que negociamos tratados con otros países, lo que queremos conseguir es el tratado. Queremos conseguir un buen resultado para el Perú, y el buen resultado para el Perú para mí tiene solamente un objetivo: ayudar a generar más trabajo digno, que sea un factor que nos ayude a solucionar nuestro problema más grave, que es los altos niveles de pobreza que aún mantenemos. Lo que da forma. Entonces, si es que lo que negociamos no nos permite predecir que ese va a ser el resultado, no queremos que ese. Y eso yo lo he tenido clarísimo siempre. Y todos los negociadores. No íbamos a negociar cualquier tratado. Se dijo por ahí en la prensa, algunos recordarán, que Toledo decía TLC sí o sí, ¿no? Y lo criticaban mucho porque lo que decían, bueno, TLC sí o sí, es decir, Toledo está dispuesto a firmar cualquier TLC con tal de tener TLC, y tampoco era cierto, ¿no? Primero, que el TLC sí o sí en sí mismo no significa que se va a tener cualquier TLC. Lo que quería decir el presidente Toledo en esa época era que había que lograr el TLC. De todas maneras había que lograrlo, pero no cualquier TLC. Entonces, porque los que criticaban se agarraban de estas declaraciones que pueden ser interpretadas de distinta manera o transmitidas en la interpretación de distinta manera, pero nunca, jamás nosotros hemos bajado las banderas de aquello que teníamos que defender para no afectar a los peruanos, para defender el trabajo de los que ya lo tenían y además para conseguir un acuerdo que nos permitiera generar más trabajo. La siguiente. Veamos una primera lámina de por qué exportar es bueno, es positivo y además es necesario para el crecimiento económico, que es la base de la solución de los problemas de desempleo. Miren el resultado que ha tenido Corea en la década del 73 al 98. Corea tuvo un crecimiento en el que se ubica al extremo superior, con más de 130.000 millones de dólares de exportaciones, y vean el correlato que tiene ese crecimiento de exportaciones con el crecimiento del PBI, el Producto Bruto Interno, la medida de la economía, cuánto mide, qué tamaño tiene la economía de un país, es el Producto Bruto Interno. En esa época en que en Corea era 130.000 millones de dólares y su PBI crecía a 6% anual, el PBI peruano no crecía a más de 2%, y además exportábamos menos de 5.000 millones de dólares. Quiero hacer un recuerdo acá. En la década del 70, Corea y Perú exportaban lo mismo. 1.000 millones de dólares eran las exportaciones en 1970 de Corea y del Perú, de Chile también. En el 2000, Corea exportaba 130.000 millones y Perú 5.000. Nos había sacado 26 cuerpos de ventaja en esos años, habiendo partido del mismo punto, habiendo sido Corea un país tan subdesarrollado como era el Perú en 1970. Nosotros perdimos el tren de la historia. Chile lo agarró poco tiempo después, en la misma década del 70, implementa una política de apertura comercial unilateral y empiezan a aumentar significativamente sus exportaciones y evidentemente empiezan a solucionar sus problemas más álgidos. Hoy en día en Chile el nivel de la educación es bueno, no voy a decir que es excelente, pero bueno, es enormemente superior que el peruano, y aún así no están contentos los chilenos, ¿no? Los mismos chilenos en las encuestas de competitividad mundial le dan a Chile una calificación baja en cuanto a educación, y sin embargo son pues enormemente superiores a nosotros en educación promedio, primaria y secundaria. Pero, y además, el crecimiento que ha tenido la economía chilena, la reducción de la pobreza, un fortalecimiento de la clase media, que en Perú ocurrió lo contrario. Durante todo este periodo del 70 se destruyó la clase media. En vez de crearse o fortalecerse la clase media, es decir, aquella clase que ya tiene una vivienda propia, que ya tiene un auto propio en la casa, que tienen y se dan sus satisfacciones de poder salir a comer a la calle, de ir un viajecito por lo menos una vez al año, una clase media que tiene ya acceso a las bondades y a los servicios que puede brindar la modernidad. Y en el Perú también se destruyó la clase media que existía y se ampliaron las diferencias.
Claro, hubieron ricos más ricos, pero la gran parte de la clase media se convirtió en pobre. Entonces ahí hubo un vacío enorme que hasta hoy venimos sufriendo y venimos sintiendo las consecuencias. Otro comparador del crecimiento de la apertura económica, de la apertura comercial, con el ingreso per cápita, es decir, el PBI distribuido entre la población nacional. No significa que todo reciba por igual, pero es una medida, un comparador importante de la mejora de las condiciones de vida de un país. Porque si es que aumenta el PBI per cápita, es cierto que probablemente hay ricos más ricos también, pero inevitablemente siempre también hay un incremento en los ingresos de todos los pobladores, o por lo menos de una gran parte de los pobladores. No es que se haya reducido grandemente la pobreza necesariamente, también podría ser, pero por lo menos hay una masa mayor de población que ha podido incrementar sus ingresos. Y vemos como, si ven cada una de las curvas, la azul, la amarilla, la verde, cada una, en la medida en que aumenta su apertura comercial, aumenta su ingreso per cápita. Y sigue Perú allá bajito nomás, en la que no aumentaba ni una ni otra hasta el año 2000. También tiene un impacto en el stock de inversiones. Lo siguiente. Es decir, en cuánta inversión viene un país, dependiendo también de la apertura comercial y la reducción de aranceles, también aumentan las inversiones. Y acá está lo que sucedió con estos mismos países que vemos allá, y recuerdan cómo Hong Kong, Irlanda, etcétera, tenían este crecimiento de apertura comercial y crecimiento del PBI, y miren también cómo conseguían atraer mayor inversión. Y no se genera más trabajo si no hay más inversión. Pero obviamente se genera más trabajo cuanta más inversión reciba un país. Justamente Víctor en la introducción mencionaba que yo estoy al cargo de la Agencia de Promoción de Inversiones. Ciertamente es un tremendo reto, una tarea difícil, en la cual, claro, mi experiencia de negociación me sirve hoy acá, tanto para negociar con inversionistas cuando hay que atraerlos y convencerlos de las bondades de alguno de los proyectos que estamos nosotros promoviendo para atraer inversión extranjera, pero también me toca negociar acá adentro con otros funcionarios del Estado, con otros ministerios, y generalmente es más difícil esa negociación que con los propios inversionistas, o inclusive más difícil que negociar con los Estados Unidos entre ellos. El caso mexicano, la siguiente. En el caso de México, acá hay un caso bien emblemático, porque además ha sido un caso que se ha utilizado por los que estaban en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para decir que miren lo que le pasó a México, cómo ha fracasado el PDC en el caso de México y ha destruido al agro mexicano. Lo cierto es que en general en la economía mexicana hay una mejoría espectacular, ¿no? Con un crecimiento del PBI, un crecimiento de exportaciones enorme, que lo podemos ver en las gráficas en su composición de exportaciones, pero cierto es que un sector del agro mexicano sí se vio afectado por el PDC. Entonces, para aquellos, cuando hablamos de todo lo que había mejorado en México, cuando hablamos de todo lo que había mejorado en México, producto del NAFTA, de su Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los que estaban en contra de lo que estábamos negociando nosotros decían, bueno, pues, pero es que México está al lado de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo no va a crecer? ¿Cómo no va a aprovechar ese mercado? Pero lo cierto es que México empieza a crecer verdaderamente a partir de que tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y lo que yo les decía a estos señores que usaban ese argumento, les decía, oye, pero México siempre estuvo pegado a Estados Unidos, no se ha pegado recién con el NAFTA. Siempre tuvo frontera, fue siempre vecino de Estados Unidos. Y antes nunca creció, y de repente tienen un NAFTA, tienen acceso al mercado americano, y miren la cifra de crecimiento. ¿No? En ese momento obviamente ya no tenían nada que responder, pero esto se lo decían ellos a otros peruanos para tratar de convencerlos de que ustedes es malo, no sirve, porque a México le sirvió en esto porque es vecino de Estados Unidos. Bueno, pero no, siempre lo fue y antes no tenía ningún resultado. Y en cuanto a los efectos negativos del TLC del NAFTA en México, en el agro americano, no se debe olvidar un hecho que los que están en contra nunca lo mencionan, que esos productos que fueron desplazados en México
esos agricultores o esos sectores agrícolas que fueron dañados o que tuvieron consecuencias negativas producto del NAFTA, tenían aranceles que iban por encima del 250%. Cuando un país te pone un arancel muy alto a un producto, está dando dos señales: que el producto es malo y no es competitivo, y que no quiere que venga un producto mejor y más barato. ¿Y quién es el perjudicado? El consumidor. Está protegiendo su mercado interno, que fue lo que hizo Perú durante décadas, desde los años 60 y pico, sobre todo en el 70, y después se mantuvo hasta los 90, donde empezó a cambiar la cosa con reformas estructurales, pero elegimos la política de sustitución de importaciones. Es decir, lo que importamos, hagámoslo acá, porque así generamos trabajo. Entonces, suena bonito, suena muy bonito, ¿no es cierto? Es decir, importamos, ¿por qué le vamos a dar trabajo a los fabricantes de autos en Estados Unidos o en Corea o en Taiwán o en Japón? ¿Por qué no hacemos automóviles acá y le damos trabajo a los peruanos y compramos autos hechos en el Perú? Y entonces hicimos autos en el Perú y para comprar un auto había que esperar primero porque no teníamos una producción masiva como debe tener una industria de ese tipo para tener un buen precio y un buen producto. Entonces esperábamos un buen tiempo para obtener un carro nuevo y ese carro costaba $20.000 o más y se destruía en 5 años, y el mismo auto de la misma marca, el mismo modelo, costaba en cualquier otro país del mundo, traído de Japón o hecho de Estados Unidos, $10.000 y duraba 20 años. Entonces los peruanos estábamos siendo castigados. Claro, hubieron unos cuantos que consiguieron trabajo porque se hicieron ensambladoras de autos en el Perú, pero la mayoría de peruanos que podían comprar un auto se vieron perjudicados en el precio y en la calidad. Pero los más perjudicados fueron los peruanos, que si hubieran podido comprar un auto si valía $10.000, pero no lo podían comprar si valía 20. Entonces la política de sustitución de importaciones daña al consumidor, ¿cierto? Y en México protegieron estos productos agrícolas con 250%, porque México no debería producir esos productos agrícolas, sino otros, para los cuales sí es bueno, y estaban perjudicando también al consumidor. En el caso peruano podría haberse dado el mismo tema, pero en primer lugar, cuando negociábamos, identificamos cuáles eran esos sectores o productos que podían ser perjudicados. Negociamos términos diferentes para los que no podían ser perjudicados, plazos de desgravación muy largos, hasta 17 años para que se reduzca el arancel a cero, con cuotas pequeñas para que ingrese el producto americano que desplazara a lo que importábamos de otros países y no lo que se producía en el Perú, pero además implementamos un sistema de compensaciones para evitar que estos sectores fueran efectivamente maltratados o que terminaran siendo empobrecidos. Además, nosotros en esa época estudiábamos que había dos factores adicionales. Si los precios de estos alimentos subían en el mercado como producto del incremento de la demanda mundial, iba a bajar la necesidad de tener compensaciones. Pero si además de eso mejorábamos la capacidad productiva y la tecnificación de los agricultores, podían ellos defenderse y competir en el mercado mundial. Bueno, los productos esos agrícolas han subido tanto, justo esos productos sensibles, han subido tanto en el mercado mundial que hoy ya no son necesarias las compensaciones. Están ahí establecidas, y si hubiera un efecto negativo, se implementa la compensación, pero yo no creo que sea necesaria porque los precios de estos productos, desafortunadamente, ¿no? Porque finalmente todos los consumidores terminan pagando más por el pan porque el trigo ha subido, más por el pollo porque el maíz ha subido, ¿no? Y entonces obviamente ahí hay un efecto que no quisiéramos ver, pero no es producto del TLC, que el TLC no tiene nada que ver con la inflación en esos productos que viven hoy día, ni siquiera es un producto, o sea, esa inflación es producto de una mala política económica en el Perú, sino es una inflación importada por el aumento de los precios de los combustibles, porque el señor Chávez quiere vender el barril de petróleo a $200, ya vayan, ya está en 140 el barril, y me atrevo a pensar que de repente a fin de año se puede llegar a 200, lo cual no es un problema serio no solamente para Perú, para todo el mundo. Veamos el caso chileno. En el caso de Chile, ellos también arrancan una política de apertura comercial en la década del 70 y
han suscrito acuerdos de libre comercio o tratados de libre comercio para el 70% de su intercambio comercial. Este grado de apertura ha tenido importantes repercusiones en el crecimiento de las exportaciones, han diversificado mercados, ellos negociaron antes que nosotros y son los primeros en negociar un TLC con China, que nosotros estamos negociando ahora activamente. Y vemos como también en el caso chileno tiene un correlato absolutamente íntimo, muy ligado el crecimiento de las exportaciones, es decir, la apertura comercial, con el crecimiento de las inversiones. Hoy día el desempleo en Chile es muy, muy bajo. Y por eso es que hay compañeros peruanos que se están yendo a Chile a buscar un mejor horizonte. Veamos ahora la estrategia de integración del Perú al mundo. Cómo estamos negociando los tratados que estamos negociando en estos momentos o aquellos que acabamos de terminar de negociar, qué es lo que ha sucedido. Nosotros buscamos insertarnos en la economía mundial para aprovechar los beneficios que trae, no solamente que hay más mercado, pero la especialización del mercado internacional fomenta la eficiencia, la integración de cadenas productivas en nuestro país, la transferencia de tecnología y el incremento de la competitividad. Un tema en el cual todavía estamos muy atrasados, ya lo voy a mencionar brevemente al final de qué nos queda por hacer y cuáles son los retos más grandes. Otorgamos particular atención al fortalecimiento de un sistema comercial internacional que sea previsible, basado en competencia real, desarrollo de ventajas comparativas y en la reducción de las barreras al comercio, que no solamente son los aranceles, hay otro tipo de barreras no arancelarias que también se eliminan o se sacan en un acuerdo de libre comercio. Veamos en la siguiente lámina. En esta lámina vemos cómo entre el 2002 y el 2007 bajó el arancel promedio en nuestro país de 10.1 promedio, teníamos aranceles hasta 20% y para algunos productos 25%, una sobretasa del 5% agrícolas. Bajamos de 10.1 a 5.8% en promedio entre el 2002 y el 2007. Como resultado de la apertura comercial, de la negociación de algunos tratados que al entrar en vigencia y reducirse algunos aranceles, bajaban el promedio arancelario, pero no solamente porque negociamos tratados de libre comercio, sino porque también bajamos unilateralmente los aranceles. No esperamos a un tratado de libre comercio. Viene sucediendo con frecuencia. Hay aranceles que, bueno, si negociamos un TLC con Estados Unidos, bajarán los aranceles que hemos negociado para Estados Unidos, pero no para el resto del mundo. ¿No? Es lo que se llama para terceros países. Cuando yo tengo un tratado con un país, tengo un arancel para ese país con el que estoy negociando y un arancel para terceros países, para todos los demás con los cuales no tengo tratado. Es más, los aranceles para un país con que he negociado un tratado pueden ser diferentes que para otro, dependiendo de la sensibilidad que tenga esa negociación. Un ejemplo para clarificar eso. Con Estados Unidos no tiene ningún sentido proteger las confecciones, porque Estados Unidos no tiene ya una gran industria confeccionista, ya se fue de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no es competitivo en confecciones. Y las prendas que se confeccionan en Estados Unidos son tan caras que no compiten con las prendas hechas en el Perú para consumo de los peruanos. Son caras también las prendas peruanas que exportamos para el mercado americano, porque allá pueden pagar un polo de $100. Acá son muy pocos los peruanos que van a pagar $100 por un polo. No estoy hablando de un jean, siquiera, pero tampoco por un jean. Entonces, con Estados Unidos no tiene ningún sentido impedir o ponernos tercos en que el arancel para los polos no baja al cero inmediato. No tiene ningún sentido. Pero con la China sí. La China produce polos baratos y si es que le damos entrada inmediata y restricta a la producción de polos chinos, en un año no hay más producción de polos para nosotros, para comprar los peruanos en el Perú. Porque vendrían polos chinos, cierto que se benefician del consumidor. Acá, un ejemplo muy bueno que hay que poner en la balanza de lo que yo hablaba al comienzo, de a quién hay que beneficiar, al consumidor o proteger la industria nacional para que haya empleo. Dependiendo de cuántos empleos se generen. En la industria automovilística creo que se llegaron a generar 3.500 puestos de trabajo, una cosa así, entre todas las plantas ensambladoras. En la industria de confecciones hay 700.000 peruanos que tienen trabajo, ¿no? Entonces, obviamente que es diferente. Podemos ver cómo desarrollamos actividades productivas para que tengan
donde recolocarse los 3.500 que pierden el trabajo en la industria de automóviles, pero recolocar a 700.000 personas no es fácil, y 700.000 personas estamos hablando de 700.000 familias. Uno de la familia trabaja en confecciones y está llevando parte del sustento de esa familia. Estamos hablando a un promedio de 5 personas por familia, de 3,5 millones de peruanos que se ven afectados si es que esa persona que trabajaba de la familia en una industria de confecciones pierde su trabajo. Entonces, es diferente la sensibilidad. Tenemos que negociar diferente con un país la reducción de aranceles que con otro. Pero hay aranceles en los cuales podemos bajarlos para todos. Si nosotros no producimos maquinarias, si nosotros no producimos algunos insumos que son necesarios como productos químicos y algunos otros, ¿qué sentido tiene poner un arancel? Más que recaudar más, es decir, para el fisco, para la SUNAT. Pero los aranceles no son herramientas de recolección de impuestos, no son herramientas que deben ser tomadas como parte del ingreso fiscal para el presupuesto nacional, son herramientas de manejo de comercio. Entonces, como tal deben tratarse. Si nosotros no producimos algo, no tiene sentido que le pongamos arancel. Si nosotros producimos algo, tenemos que ver cuánto puede ser afectado si es que lo reducimos o no en el impacto social. La siguiente lápiz. También la apertura comercial significa intensificar negociaciones y acuerdos de segunda generación y hasta de tercera. Perú tiene un sitial privilegiado ahora en el mundo y ciertamente entre los países que han negociado un TLC con Estados Unidos, porque hemos finalmente convertido el TLC de segunda generación que negociamos en un TLC de tercera generación, siendo el primer TLC de tercera generación y que se convierte en el modelo para los próximos TLCs que se negocien en el mundo. Y además es por eso que el TLC de Perú no tiene oposición en estos momentos en Estados Unidos, como sí la tiene el TLC de Colombia, el TLC de Corea, que no se ha firmado, que no se ha aprobado, el TLC de Panamá, que no se ha aprobado, e incluso el TLC con México, en que hay candidatos, sobre todo demócratas, que han venido exigiendo que se reabran esos TLCs, que se renegocien en NAFTA. En el caso peruano nadie está pidiendo eso porque nosotros dimos ese paso adicional con las enmiendas, convirtiéndolo en tercera generación. Y lo que se busca en los TLC de segunda y de tercera generación es mejorar las condiciones de acceso a los mercados, brindar reglas y disciplinas claras y previsibles que además tienen un impacto importante en inversiones, un marco seguro y atractivo para la inversión extranjera directa, y prevenir el impacto negativo de acuerdos firmados por otros países con nuestros clientes. Perú no fue el primer país que firmó con Estados Unidos y no será el último. Y además hay que aprovechar los TLCs muy rápido, porque más países van a estar firmando TLCs hasta que finalmente por norma OMC los aranceles terminen todos en cero. O sea, a donde apunta el mundo globalizado es a eliminar las barreras entre los países, sobre todo las arancelarias, a hacer una integración económica mundial vía comercio, y hay que aprovechar esta ventaja que tenemos mientras nosotros tenemos mejor acceso a los más grandes mercados que la que tienen otros países. Tenemos ahora el mapa de las negociaciones comerciales. Y lo primero que tenemos son los acuerdos vigentes con la Comunidad Andina, Mercosur, Chile y México. Siguiente clip, por favor. Siguiente. Ya tenemos esos acuerdos ya en vigencia. Claro, la Comunidad Andina con su signo de interrogación, ¿no? O sea, ¿debemos quedarnos o no debemos quedarnos? La Comunidad Andina ciertamente es un mercado más pequeño que Estados Unidos. O sea, vale la pena seguir la Comunidad Andina si es que ellos nos impiden entrar al mercado americano. Esa es justamente la pregunta de hoy, cuando necesitamos implementar el TLC con Estados Unidos y hay un país que está impidiendo que podamos implementarlo, que es Bolivia. Ecuador ya aceptó modificar una normativa andina que tenemos que modificar para poder cumplir con lo que hemos acordado en el TLC de la propiedad intelectual, pero Bolivia no quiere ceder todavía y solo eso podría detener hasta 5 años la entrada en vigencia del TLC, aún si nos retiramos de la comunidad. Luego tenemos los acuerdos que ya hemos suscrito con Estados Unidos, Canadá y Singapur. Están ratificados en Estados Unidos en el Congreso americano, pendientes solamente de culminar la implementación.
En los casos de Canadá y Singapur ya se firmaron el 29 de mayo pasado y está pendiente solamente de ratificación en Congreso. Luego el análisis legal está ya en curso y será cuestión de 2 o 3 meses. Luego tenemos los tratados que estamos negociando. Siguiente. Estamos negociando con la Comunidad Europea, como ustedes saben, en el marco de la Comunidad Andina. Eso es un reto especial, voy a referirme brevemente a ello luego. Una ampliación del acuerdo comercial con México, que queremos llevarlo a nivel de TLC. Actualmente es un acuerdo limitado, lo voy a detallar brevemente también luego. Y con EFTA y la China. EFTA son 4 países de Europa que no están en la Unión Europea, también vamos a ver ese caso brevemente. Y con la China, ciertamente, que estamos negociando el TLC, con las diferencias que existen al negociar con la China que al negociar con Estados Unidos o con la Unión Europea, por lo que les expliqué hace un momento. La China sí hace lo mismo que nosotros hacemos, sí compite con nosotros en los mismos productos, en muchísimos de los productos, con precios muy bajos, formados estos precios con algunas distorsiones con respecto a la normativa OMC. Y que la China todavía no es miembro de OMC, la China ha pedido su ingreso a la OMC, y para ser aceptado, como la China ha sido observado en muchos de los temas que OMC pide como principios para una economía mundial, no subsidios, no esconder subsidios bajo otros mecanismos, el costo laboral. En la China un trabajador de una fábrica gana $50 al mes. Obviamente no quisiéramos para los peruanos un salario de $50 al mes, no queremos que baje el salario de los peruanos. Lo que tiene que hacer la China es sincerar su salario, porque claro, le paga $50 al mes, pero le da alojamiento en la fábrica, les dan comida, ciertamente que es solamente arroz, pero comen, trabajan 16 horas diarias, no hay pago de sobretiempo, los presos en las cárceles trabajan gratis, eso se llama trabajo forzoso. En fábricas, ¿sabes? No estoy hablando de como acá en la cárcel que hacen sus artesanías o antiflajas hace faldas. No, ellos trabajan de verdad en fábricas de verdad, llevan a los presos a trabajar a las fábricas en forma de trabajo forzoso. Entonces, obviamente así tienen precios más bajos que los peruanos, nos desaparecerían en varios productos si es que no nos defendemos. Luego hay lo que vamos a negociar, el siguiente clip, y que son con Corea y Australia, que ya estos dos países ya hicieron su estudio de factibilidad para meterse con el Perú y han determinado que van a negociar con el Perú. Y aquellos con que quisiéramos negociar el siguiente clip, que son Nueva Zelanda, Centroamérica y CARICOM, India y Japón, con quien estamos negociando un tratado bilateral de inversiones que debería estar siendo firmado más tarde en la cita de PEC en Lima, Perú. Luego, Perú. ¿Qué ha pasado con las exportaciones peruanas producto de la apertura comercial? Pasamos de exportar cerca de 6.000, 7.000 millones, 6.000 millones en el 2001, realmente el despegue empezó en el 2002 hasta el 2006. En 4 años pasamos de cerca de 6.000 millones de dólares de exportación a más de 28.000 millones de dólares. Más de 4 veces hemos crecido en 4 años, producto mayormente de 2 factores. Uno, que todos conocen, el aumento de los precios de los minerales, ciertamente un componente importante de nuestras exportaciones, pero el incremento de exportaciones de textiles y confecciones que subieron de 380 millones a 1.500 y de la línea de pescado que también subió de cerca de 400 o 500 a este año, estamos cerrando el año a cerca de 2.000 millones de dólares en exportaciones financieras. Entonces, en esta década, producto de la apertura comercial y de la negociación de algunos tratados que empezaron a entrar en vigencia, como con Brasil, con Mercosur, con Tailandia, en un tratado de cosecha temprana, es que hemos incrementado la exportación. Ese crecimiento de exportaciones solamente en el sector textil y confecciones significó un aumento de, teníamos alrededor de 500.000 personas trabajando en la industria de textiles y confecciones. En el 2002 a más de 700.000, perdón, ya estamos en más de 800.000 trabajadores, es decir, se ha incrementado prácticamente 60% los puestos de trabajo generados por esta industria a raíz del incremento de exportaciones. Probablemente ha habido
un decaimiento en la producción para el mercado interno, lo cual ha venido sucediendo desde la década del 90. En el año 1990, la composición de la canasta de confecciones era 70% del PBI de confecciones era del mercado interno, 30% en exportación. Hoy es 70% exportación y 30% mercado interno, habiendo crecido 60% los puestos de trabajo. ¿Dónde está el mercado para solucionar nuestros problemas? Está afuera, obviamente. Un comentario adicional. Si finalmente se aprobara y le diéramos entrada a las confecciones chinas al Perú, sería bueno para los consumidores, porque ahora venir polos, la China creo que exportan polos a $6 la docena, es decir, 50 centavos de dólar un polo. Estamos hablando, son 50 euros un polo. El hilo cuesta más acá. Entonces, el consumidor se vería beneficiado. Y si nosotros podemos crecer mucho más en exportación en el sector de confecciones, y que las empresas que hoy producen para el mercado interno informalmente se formalizaran y empezaran a formar parte de cadenas productivas que directa o indirectamente exportaran su producto, la amenaza china no sería tan grave. Porque si es que yo puedo emplear a los trabajadores que serían desempleados por los polos chinos en polos peruanos para Estados Unidos y para Europa, no pasó nada con el empleo. Pero para eso se requiere una política de fomento de esta asociatividad, de los clústeres, de las cadenas productivas, y además de una política de formalización, ¿no? De que sea atractivo ser formal, de que no sea rentable ser informal, de que no sea antieconómico ser formal también, porque con impuestos muy altos obviamente ser informal es más atractivo. Luego tenemos una serie de tratados bilaterales de inversión que son instrumentos importantes para los inversionistas extranjeros confíen más y vengan al Perú con mayor flujo, y también el crecimiento de la inversión extranjera directa. La siguiente, por favor, ha sido también, ha también seguido este camino que ha trazado la apertura comercial con reglas claras y estables de juego, y también ha subido como las exportaciones más de 4 veces de inversión extranjera directa, llegando entre el 2001 y 2007 a la cifra de más de 5.300 millones en este último año, y se espera que siga un crecimiento de entre 20 y 25% anual por los próximos años, y esperamos, la expectativa y las cifras que hemos proyectado son que al 2011 deberíamos tener inversiones por cerca de 40.000 millones de dólares de stock de inversión extranjera directa. Veamos ahora un poco de detalle de algunos acuerdos, muy rápidamente, porque hay una cosa ya las he mencionado al respecto, ¿no? Dentro de la OMC tenemos un compromiso para ir abriendo más mercados. Participamos activamente en el G33, hemos regresado al G20 y nos hemos incorporado al grupo CARES. Estos 3 grupos son grupos que están mayormente orientados a defender la liberalización mayor de los productos agrícolas. ¿Y eso qué significa? La liberalización podría significar a que se reduzcan los aranceles, a que podamos importar y exportar libremente sin barreras los productos agrícolas. Pero eso no es la única barrera. El problema con el TLC como Estados Unidos en el tema agrícola no eran los aranceles, son los subsidios. En Estados Unidos hay un enorme subsidio, son $300.000 millones de subsidios al agro americano anualmente. Son más de 3 veces el PBI peruano, más de 3 veces el PBI entero peruano solamente va a subsidios en los Estados Unidos a productos agrícolas. Pero la pelea de los subsidios no es para fregar al Perú, no es para afectar a economías pequeñas o agro pequeños como los peruanos. Es una pelea entre gigantes, ¿no? Es el Hulk con el otro, Estados Unidos con la Unión Europea y Japón. Son los 3 grandes países que tienen enormes subsidios agrícolas, y estos son temas que se tratan dentro de OMC. Todos quienes negociamos TLC con Estados Unidos, desde el comienzo ponemos para que sea parte de la negociación la eliminación de los subsidios, o por lo menos que nos compensen por los subsidios, ¿no? Y Estados Unidos y también la Unión Europea ya lo hizo. Entonces, no, eso se negocia en OMC, no se negocia en TLC. Entonces hay esta pelea en OMC, y para nosotros poder hacer sentir nuestra partecita junto con otros países que son eminentemente agrícolas como Australia, Argentina, Brasil, Bolivia, Nueva Zelanda y otros, estamos en estos grupos
que dentro de OMC fomentamos que haya que se eliminen los subsidios. Y también tenemos una promoción activa en cuanto a los derechos de propiedad intelectual en la ACPIC y hemos hecho propuestas en materia de servicios y facilitación de comercio. ¿Qué significa esto? Para que no sean solamente los productos los que se puedan exportar, sino también los servicios, es decir, que un arquitecto pueda vender sus servicios como arquitecto para un plano, para una construcción en Estados Unidos, o cualquier otro tipo de servicio que puede venir profesional peruano a Estados Unidos y sea reconocido sin necesidad de contar con un título americano y algunos otros temas similares. Dentro de la comunidad andina, fíjense por favor, dentro de la comunidad andina mantenemos una política de integración y acercamiento. No es solamente comercial, ya es a otro nivel más alto, es una integración que involucra tráfico transfronterizo, que involucra una cooperación entre países para fortalecernos frente a otros mercados, pero siempre que con la comunidad andina, como hoy día hay dos países que tienen una orientación en cuanto a la globalización y dos países que están en el otro camino, hay estos problemas internos. A nivel regional también tenemos los acuerdos de asociación con Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, miembros de Mercosur, y además en la comunidad andina hemos también pedido el retorno a Chile, que entra como observador nuevamente, y están México y Panamá como observadores dentro del acuerdo de Cartagena. En cuanto a Mercosur, tenemos nosotros unos compromisos de desgravación que van con, en el caso de Brasil y Argentina, estos dos países le otorgan al Perú desgravaciones totales entre 8 a 13 años y nosotros le otorgamos 15 y 13 años respectivamente para los casos de Brasil, Argentina y Paraguay y Uruguay. Tenemos el horizonte o el objetivo de establecer una zona de libre comercio, un área de libre comercio en un máximo de 15 años. En el caso de Chile, teníamos un acuerdo de complementación económica que se llama el 38 dentro del marco de la LADI y hemos negociado una profundización que es casi ya un TLC. Antes era solamente declaración de productos, hoy ya incluye servicios, incluye el tema del propiedad intelectual, pero está pendiente de la ratificación en el Congreso chileno y también en el peruano. Los chilenos están haciendo la larga, molestos porque nosotros reclamamos lo que es nuestro y ellos dicen que es suyo. Es el caso de la frontera marítima de Perú y Chile, ¿no? Que hay ahí una línea bisectriz que debería, obviamente, en términos de justicia, ser por el medio y no perpendicular a su territorio, como existe Chile, dándonos una buena cantidad de millas marinas, en las cuales obviamente hay la riqueza pesquera que nos pertenece. En el caso de México, tenemos un acuerdo de complementación económica que es el número 8, fue suscrito en 1987. Hemos venido insistiendo mucho para que negociáramos un TLC. México se mueve muy lento en estos temas y ya finalmente hemos conseguido un acuerdo político para profundizar el acuerdo de complementación económica y lograr el TLC, lo cual espero que se logre antes de fin de año, porque este acuerdo de complementación económica que vencía el año pasado se extendió hasta fin de este año, ¿no? Estoy seguro que si no tenemos todavía TLC se extenderá de nuevo. No sirve de mucho porque en realidad no nos han dado acceso para muchos de los productos estrella. En el tema de Canadá ya hemos firmado el acuerdo del TLC el 29 de mayo, el mismo día que firmamos con Singapur. También es un tema que cuando yo era ministro de Producción insistí mucho por el gobierno de Canadá y finalmente creo que fue una de las últimas cosas que logré, es que Canadá aceptara la negociación del TLC y se inició la negociación poco tiempo después de que terminó el gobierno anterior y se inició este gobierno. En 4 rondas se logró negociar, obviamente teníamos la plantilla de TLC con Estados Unidos, ya se aprobó y debería entrar en vigencia en 2 o 3 meses aproximadamente. Canadá elimina en este TLC el 97% de las partidas arancelarias, de sus aranceles a nuestros productos,
y el 3% restante se desgrava en un plazo de entre 3 y 7 años. Es un acuerdo bastante agresivo. Lo cierto es que Canadá tiene una población pequeña, casi similar a la peruana, pero de un altísimo poder adquisitivo. Con Singapur también ya firmamos el 29 de mayo. Tenemos ahí un acceso inmediato para el 80% de nuestros productos exportables y el 20% sería finalmente eliminados aranceles en un plazo de 10 años. Con Tailandia es lo que se llama un protocolo de cosecha temprana o un acuerdo de avance parcial. El acuerdo de negociar este tratado se tomó en el año 2005 en la cumbre de líderes de OPEC y hemos logrado la desgravación para más del 70% de nuestros productos hacia Tailandia, un 28% restante en el caso de Perú y el 26% en el caso de Tailandia serán desgravados a lo largo de 13 años. Con esta son estos 4 países que conforman esta asociación, que son Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Con ellos iniciamos la negociación en abril del año 2006 y hicimos el compromiso de negociar en abril del 2006 en el gobierno anterior todavía y empezamos a negociar en junio del 2007. Ya tenemos bastante avanzado el TLC y debería concluir en la próxima ronda, porque Colombia, con quien hemos negociado una asociación conjunto, ya concluyó la suya el último día 13 de julio, hace pocos días. Finalmente, una mención especial y breve al TLC para que conozcan cuál fue el proceso de negociación, la siguiente. Se inició el 18 de mayo de 2004 y terminó el 4 de octubre del 2007. Es decir, tomó más de 3 años negociarlo. No estuvo mal, a Chile le tomó 7. Nosotros terminamos de negociar el 7 de diciembre del 2005 y se firmó el tratado el 12 de abril de 2006 en Washington, pero no entró en vigencia hasta que fue aprobado por los congresos. El Perú aprobó el 28 de junio de 2006 acá en el Congreso peruano con una amplia mayoría de más del 74% a favor y restaba la ratificación, la aprobación del STS en el Congreso americano como punto final antes de la implementación, y eso es el administrativo. Con el cambio en el Congreso americano, que era dominado por los republicanos y que pasó a ser dominado por los demócratas levantaron banderas que siempre habían pedido y exigido se incluyeran en los TLCs, como son mayores provisiones en los capítulos laboral y ambiental, y hicieron cuestión de Estado y dijeron: no aprobamos el TLC, ni siquiera lo ponemos al voto si es que no se modifican esos capítulos. Y ahí la pelea era entre republicanos y demócratas, y nosotros éramos el jamón del sándwich. ¿No? Realmente era un pan con pescado. Y el tema, bueno, ya lo dijo Víctor, ustedes saben, me nombraron el representante del gobierno peruano en Washington, me fui a vivir a Washington todos los días estábamos en el tema y conversando con congresistas y senadores y con asociaciones y organizaciones y con el Ejecutivo americano, y el tema de las enmiendas era negociado entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, entre los republicanos y los demócratas. Y esa negociación no iba a ningún lado. Obviamente que venía el Ejecutivo, que era representado por el USTR, que es la agencia que maneja las negociaciones comerciales, y consultaba con nosotros aquello que pedían los demócratas o aquello que ellos ofrecían o que iban a ofrecer para tratar de conseguir la aprobación del TLC. Y en ese diálogo entre los demócratas y los republicanos realmente era desastroso. Obviamente que nuestra parte lo que tenía que hacer era marcar la cancha de qué sí puedo aceptar, qué no puedo aceptar, qué estoy dispuesto a ofrecer, qué no estoy dispuesto a ofrecer como país. Pero llegó un momento en el que determinamos y nos dimos cuenta que en esa negociación entre demócratas y republicanos, de ahí no salimos. Entonces me senté un día en la oficina de la jefa del USDA con la jefa y con el vice negociador, los dos grandes del USDA, y dije: esto no funciona, así no va a haber TLC. Y si bien es cierto que no puede un país negociar con su Congreso,
Nadie, ¿no? Ningún ejecutivo negocia con el Congreso de otro país. Son dos instancias diferentes de gobierno. Por ejemplo, inoficialmente dejen de hacer la negociación. Voy a tener que transmitirlo a todos ustedes, pero entre ustedes dos no se van a poner de acuerdo nunca. Déjenme a mí entrar a la negociación directamente con los demócratas en el Congreso y mantengamos un diálogo permanente. Y eso fue lo que finalmente permitió que tuviéramos el TLC, porque yo creo, estoy convencido de que en esa pelea entre demócratas y republicanos, hoy todavía no tendríamos ratificación del TLC en mano del Congreso americano. Hubieron momentos muy difíciles en la negociación, no es que yo fui un capo y negocié y qué fácil me fue. Fue bastante difícil. O sea, hubo un momento inclusive en la que, usando una de las tácticas de negociación que existe, la del inamistoso, ¿no? La de marcar una distancia fuerte, los negociadores americanos pidieron a sus jefes que exigieran que yo no estuviera en la negociación, porque no podían conseguir nada conmigo ahí en la negociación. Entonces, la reacción tenía que ser muy rápida y inmediatamente apenas nos llegó el mensaje, me reuní con el embajador de Perú en Washington, le dije que tenemos que llamar inmediatamente al jefe, a Rangel, que es el presidente del comité en el Congreso que ve el tema del comercio, a pedir una reunión inmediata. ¿No? Y pedimos la reunión, nos la dio de inmediato, nos fuimos a la reunión, estaban los negociadores sentados detrás nuestro, me sentó a su derecha, y empezamos a discutir, y empezamos a levantar la mano, pero ¿por qué piden eso? ¿Por qué piden que yo no sea uno? Dice, bueno, se puede avanzar contigo, el tema de tercerización, por ejemplo, que ustedes utilizan la tercerización y así no impiden la sindicalización y todo, y no debería haber tercerización. Un momentito, congresista. Los señores negociadores, supongo que están en la planilla del Congreso, o son tercerización. Entonces, ¿para qué le pregunto? ¿Está en la planilla? No, venimos por tercerización de otra empresa. Entonces dije, ya ves, ustedes están pidiendo a Perú que no aplique un mecanismo que ustedes aplican acá dentro de su Congreso. ¿No? Además, yo voy a tener que salir a la prensa a decir que el Congreso americano está tratando de imponer leyes a un país soberano. No, yo no quiero que diga hacer eso, yo no quiero, esa es la intención que estoy hablando. Entonces, ese fue un momento álgido, pero finalmente cuando le saqué 2 o 3 ejemplos de estos, Raquel se dio cuenta y dijo, no, efectivamente, estamos siendo muy exagerados en lo que estamos pidiendo. Además, le hice el ejemplo de los asesores suyos que estaban en la tercerización, pero además le dije, usted sabe que en Estados Unidos todo es tercerización. Lo que ustedes están pidiendo le generaría una maraña burocrática tan grande que Estados Unidos paraliza la economía. Lo mismo sucedería en Perú, a otra escala, pero la tercerización no es lo que está mal. Lo que está mal es que no haya fiscalización para impedir que se mal utilice el mecanismo de tercerización, o que se mal utilice la subcontratación, o que se mal utilice los contratos temporales. Pero en sí, esos mecanismos no son los malos. Lo que está mal es que no se persigue al informal o al que incumple la ley. Pero se está pidiendo que se cambie la ley. Además, hay otros ejemplos de leyes que pedían ellos que nosotros modificáramos y que acá nadie pedía, ni la CGTP, ni nadie. O sea, había cosas que ellos querían que modificáramos acá, con la cual todos íbamos a estar en desacuerdo. O sea, íbamos a venir a Perú a revisar si hemos aceptado esta condición y nos iban a achacar de todas las tiendas, no de una. Que es lo que generalmente sucede cuando tú negocias a alguien se ve afectado y te achaca a uno. Pero en estos tiempos había achacar todo. Entonces, le dije, una cosa que le dije a Rangel, señor congresista, hicimos una buena relación bastante amical. Si es que estamos en estas posiciones, no vamos a tener TLC, seguiremos siendo amigos, pero no queremos TLC en esta posición. ¿No? Entonces ahí todo el mundo funcionaba, interaccionaba, miraba un poco más atrás, pero no fue tampoco un camino de flores o de pétalos de rosa la consecución de esas enmiendas, que además trajeron la solución a un problema, que era uno de los principales, las principales críticas al TLC, que van a subir los medicamentos. Que en principio es falso, ¿no? Porque lo que se negoció fue una de esas líneas rojas que yo menciono que hay que defender porque es beneficio para el Perú, no queremos perjuicios para el Perú con el TLC. Y si es que los medicamentos básicos, que los genéricos,
iban a terminar subiendo de precio. Yo no quiero que sea esas condiciones, porque evidentemente hay un enorme porcentaje de la población peruana que necesita productos farmacéuticos baratos. Son pocos los peruanos que pueden comprar el producto de marca caro, ¿no? Entonces necesitamos genéricos y de los buenos, que hagan el efecto del que tiene marca. Línea roja, y lo pidieron que se eliminaran, que se levantaran la suspensión de la patente si se permitía la patente de segundo uso, lo cual era permitir que lo que ya tenía en calidad genérico volviera a tener calidad de patentado. No aceptamos una cosa así. Sí se aceptó un mecanismo de protección de datos de prueba que podía extender 5 años el precio alto, es decir, que durante 5 años adicionales a los normales 10 años de patente se podía extender esa protección y no caer en genérico todavía, si es que era introducido X años después al Perú que en Estados Unidos. Pero con las enmiendas, como el producto farmacéutico americano se va a introducir inmediatamente en el mercado americano, y con las enmiendas hemos establecido que esta protección se acaba cuando se acaba en uno de los dos países. El día que se acaba en Estados Unidos, se acaba también en el Perú, aunque se haya introducido 5 años después. Es decir, esa protección de datos de prueba se eliminó con el tema de las enmiendas. Así que esa otra preocupación o argumento que levantaban los anti-TLC también se eliminó en este caso. Finalmente, la siguiente. Ya mencioné que queremos conseguir por el TLC, garantizar el acceso, no las preferencias temporales, que a cada rato estamos preocupados de cuándo se vencen y si la renuevan de la TEA, además que no se va a renovar la TEA mucho tiempo más, probablemente se renueve una vez más a fin de este año, porque Colombia no va a tener TLC, y seguro que en Estados Unidos no van a querer quitarle las preferencias a Colombia, pero de repente sí se van a querer quitar a Ecuador y Bolivia. Pero después que Colombia tenga su TLC aprobado, no van a renovar más TEA, no se están dando más TEA tampoco. Y luego consolidar los temas más importantes, que son obviamente los temas de inversión, los temas de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tema importante porque no solamente es la defensa de los productos, por ejemplo, ¿no?, las películas o los CDs, la música que viene de Estados Unidos y que acá se vende pues, a precios bajísimos en las calles, pirateado, sino que el hecho de no defender la propiedad intelectual genera que en Perú no haya un incentivo a la inventiva, a la creatividad, a que un genio o un inventor se dedique durante muchos años de su vida a lograr poder hacer que funcione algo que se le ocurrió y que puede tener un gran resultado, ¿no? y después no necesitar trabajar más porque puede vivir de lo que recibe de las regalías de haber patentado un invento. Pero como acá lo que se patenta al día siguiente es copiado y pirateado y vendido a la 10ª parte de su precio en las calles o en cualquier otro lado, entonces no hay un incentivo a ser creativos, a ser inventivos y a dedicarnos a esas tareas, y por eso es que en el Perú hay tan baja innovación y tecnología. En cuanto al comercio al acuerdo de la CAN con la Unión Europea, la siguiente, la dificultad mayor acá es que estamos negociando en bloque con bloque, ¿no? Unión Europea como conjunto, con Comunidad Andina como conjunto, deberíamos tener un arancel externo común que no tenemos, y además tenemos posiciones distintas dentro de la Comunidad Andina, entre Bolivia y Ecuador y Colombia. Esperamos que ya se vaya aclarando el tema de que se va a permitir a diferentes velocidades y que no habrá exigencia de esperar a que todos hayan terminado o aceptado el TLC para que pueda entrar en vigencia, porque si eso sigue siendo así, a pesar de que nosotros termináramos de negociar nuestra parte con la Unión Europea, mientras Bolivia no quiera, no habría tratado con la Unión Europea. Nosotros dependemos ahora de un sistema generalizado de preferencias, que es algo con la TEA, con la Unión Europea, pero en realidad estamos en desventaja frente a los países del norte de África, con los cuales también hay preferencias para la Unión Europea, y con los ex países de la Unión Soviética y del bloque de la cortina de hierro, que tienen manos de obra muy barata y que están haciendo una fuerte promoción de inversiones. Se han llevado adelante 3 rondas, la última el del 21 al 25 de abril, ya está programada la 4ª ronda en Bruselas para la 2ª semana del próximo mes, pero estas son negociaciones que todavía van a demorar mucho. Para terminar, el tema que les había comentado, ¿cuáles son los retos pendientes que tenemos? El reto pendiente está en la agenda interna, así de profundo. Necesitamos desarrollar capital humano a través de políticas de educación y de salud.
la educación baja que tenemos en el Perú, con la desnutrición infantil y la falta de salud materno-infantil, es un problema serio, muy grave, y si no corregimos eso, realmente es poco lo que podemos hacer en el resto de los temas de la competitividad. Después, invertir y propiciar la inversión en innovación y tecnología. Además de esto, de propiedad intelectual, está que se den medidas de fomento a la inversión, a que las empresas inviertan y no como es ahora, que se les castiga. Si se invierte en innovación y tecnología, la empresa es castigada, porque no es deducible el impuesto a la renta. Es decir, la empresa tiene que pagar impuestos por cada dólar que pone para capacitar a un trabajador o para desarrollar tecnología o innovación en sus productos. Eso es absurdo y es una pelea eterna que yo siempre he tenido con el Ministerio de Economía, entre otras. Y el desarrollo de cadenas productivas, de los clústeres, ya les mencioné ejemplos durante la exposición. Obviamente el tema de mejorar la competitividad vía infraestructura, justamente uno de los encargos que yo tengo ahora por inversión, llevar adelante los procesos de concesión de carreteras, puertos, aeropuertos, tenemos una limitante gravísima. O sea, ¿cuánto podemos crecer de exportación? Lo que puedan manejar nuestros puertos, y ya estamos en todo. Es decir, Perú, si no crece rápidamente en capacidad portuaria, no vamos a poder mantener el ritmo de crecimiento que estamos teniendo y que podemos aprovechar en este estupendo momento de la economía mundial. O sea, podemos perder el tren si es que no tenemos barcos. Y para terminar, una reflexión final. Hemos apostado con decisión a la apertura con competitividad, al crecimiento en base a ventajas competitivas reveladas en el mercado mundial, y en una economía pequeña como la del Perú no hay otra alternativa que el desarrollo social y el incremento de la producción sostenida y con comercio internacional. No tenemos suficiente mercado para lograrlo, pero sí hay mercado en otros países del mundo, y por eso es que hacemos estas negociaciones. Los acuerdos que tenemos vigentes y aquellos que están en negociación son esas vías para la consolidación del desarrollo nacional. Les agradezco por su atención y por su paciencia en este proceso. Gracias.